partir de este instante, le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta emisión, la segunda que tenemos de Punto y Coma a través de ABC Jalapa Radio. Estamos en vivo y en directo transmitiendo a través del 92.9 de FM, 1460 de AM y por internet en www.puntoycoma.me desde las instalaciones de ABC Jalapa Radio aquí en Ávila Camacho número 5 en pleno centro de la capital veracruzana. Yo soy Ángel Armengol, quédese con nosotros, comenzamos. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. A partir de este momento nos puede seguir en línea por todo el mundo en puntoycoma.me. También nos puede mandar sus tweets a través de @puntoycomaver. También nos puede dar like en nuestra página de Facebook, Punto y Coma. Y bueno, a mí en mis cuentas personales, por supuesto, Ángel Armengol en Twitter y también Ángel Martínez Armengol en Facebook. Nos puede llamar aquí al 818-0456, 818-0464. Hoy tenemos un programa variado. Hoy vamos a tener distintos temas, hoy vamos a tener distintos asuntos que le vamos a ir platicando a lo largo de los próximos minutos. La entrevista en Punto y Coma. Saludo en la línea telefónica, me da muchísimo gusto saludarlo en esta tarde. Está en Ciudad de México porque está a punto de iniciar el periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, el senador por Veracruz, José Yunes Zorrilla. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Muy contento de poder platicar contigo y con tu auditorio, muy honrado por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por platicar con nosotros en esta tarde. El Congreso, el Poder Legislativo Federal ha tenido, ¿qué te puedo decir en estas semanas? Pues unas semanas difíciles, unas semanas aciagas, dicen algunos. Te planteo esto por lo que pasó en el periodo extraordinario de sesiones y lo que viene, que es lo que quisiera que platicáramos. Pero primero, ¿cómo están las cosas allá en Ciudad de México antes de que empiece el periodo ordinario? Muchas gracias, Ángel. Bueno, las cosas están, como usted lo han hecho saber, complejas en términos de la presencia y de los bloqueos que la gente ha instrumentado a lo largo de estos días, pero dentro de esa eventualidad, con un ambiente tranquilo, con mucho ánimo, porque el Congreso estará sesionando a partir del próximo domingo, 1 de septiembre, y porque, Ángel, hay temas sumamente relevantes que estamos seguros se desahogarán en la agenda legislativa con prontitud, con gran convocatoria, con gran consenso, pensando en el país. Hubo varios temas en el periodo extraordinario muy importantes que detonaron de alguna manera estas manifestaciones de los maestros de la CNTE, de la CENTE, el tema de las leyes secundarias en la reforma educativa, pero también el tema de la reforma constitucional en materia de transparencia. Me detengo primero en lo anterior. ¿Qué se logró en esta materia de la reforma educativa? ¿Cuáles fueron los puntos que se lograron concretar? ¿Y qué está pendiente? Claro, entiendo que está pendiente la ley del servicio profesional docente, pero ¿cómo se están, digamos, acercando las posturas en este tema? ¿Cómo no, Ángel? El tema educativo ha tenido dos etapas muy claramente evidenciadas. Una que fue a principios de este año con las modificaciones a la Constitución Política, el artículo 3 y 73, que marcan pauta de sobre los pasos que queremos la educación pueda seguir a lo largo del tiempo, en el corto, mediano y largo plazo. Posteriormente se convocó un periodo extraordinario donde originalmente se iban a desahogar 3 leyes secundarias, reglamentarias, a las modificaciones constitucionales, de las cuales pudieron prosperar en términos del proceso 2, una que le da plena vigencia ya al Instituto Nacional de Evaluación, otra que implicaron un conjunto de modificaciones a la Ley General de Educación, y estamos esperando que inicie este domingo, el próximo
periodo ordinario para que pueda conocer el Congreso en su Cámara de Origen, en primer término, que es la de Diputados, la Ley General de Servicio Profesional Docente, sí, el cual evidentemente ha estado sujeta a mucha consulta, a mucho enriquecimiento en el término de tomar en cuenta buena parte de las propuestas de maestros, de organizaciones sociales, de gente con experiencia en el tema, con gran calidad, para que se pueda enriquecer, para que se pueda desde el proceso legislativo agotar este tema que tendrá que dar muy buenas cuentas al país. Pepe, otro de los temas que se abordaron en el periodo extraordinario fue el tema de la reforma constitucional en materia de transparencia, las nuevas facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información, digamos, el nuevo perfil que va a tener este asunto, que es tan importante para la rendición de las cuentas públicas. El tema salió en Cámara de Diputados, está pendiente todavía que el Senado lo revise. Hay voces que particularmente objetan un artículo que da facultades a la Consejería de la Presidencia de la República para interponer, digámoslo así, recursos contra lo que resuelva el Instituto Federal de Acceso a la Información. Más adelante en ese programa voy a platicar del tema, pero me gustaría saber en Cámara de Senadores cómo van a recibir este asunto, porque todavía falta que ustedes como senadores, digamos, revisen lo que hizo Cámara de Diputados en esta reforma constitucional en materia de transparencia. Así es un tema de gran relevancia, Ángel. Lo vamos a recibir con muchísima seriedad y gran responsabilidad, estaremos analizándolo con seriedad. Recuerdas, Ángel, que este es un tema que tuvo a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen. Así es. Y la minuta que le enviamos a la Cámara de Diputados ha sido modificada principalmente en este tema. Nosotros estaremos actualizándonos en términos de los argumentos que esgrimieron los diputados para modificar la minuta que nosotros le enviamos. Que, como tú puntualmente señalas, pues le daba a este instituto cabal autonomía para poder accesar a la información, sujetaba a su alcance a los partidos políticos y a los sindicatos que tuviesen como recursos los recursos públicos, y evidentemente hacía que este instituto tuviese fallos inatacables por cualquier instancia. Vamos a revisar con mucho cuidado cuáles son los argumentos que los diputados esgrimieron para poder darle a la Consejería la posibilidad de objetar, toda vez que del Senado salió con calidad inatacable. Claro. Pepe, está cumpliéndose pues prácticamente para ti un año de que iniciaste tus funciones como senador de la República. El próximo domingo, por mandato de la Constitución, el presidente Peña Nieto deberá entregar su primer informe. ¿Cuál sería, en tu opinión, digámoslo, un balance? Vamos a ponerle punto y coma a este año de tus funciones legislativas. ¿Cuál sería el balance que tú harías de este primer año de ejercicio legislativo que has tenido? Pues un año positivo desde la perspectiva legislativa. Se lograron modificaciones que estructuralmente modifican en términos jurídicos la vida de este país, para bien, Ángel. Modificaciones en materia de transparencia, como tú lo señalas, en materia laboral. ¿Cuántas veces escuchamos que urgía una reforma laboral que permitiera ajustar el mercado laboral del país a las condiciones internacionales, que lo hiciera mucho más flexible? Se logró también avanzar en materia de educación. Todos reconocemos que este era un tema particularmente sensible, que requería atención y modificaciones, y está pues prácticamente en proceso de resolverse. Es un tema que avanzó mucho en términos de transparencia y rendición de cuentas con leyes de contabilidad gubernamental. Es un año que generó consensos para empezar a discutir las reformas en materia energética y en materia financiera, y que además logró enfrentar a los poderes fácticos, cosa que evidentemente era la gran prueba en el área de telecomunicaciones. Exactamente. En este sentido, Ángel, me parece que desde la perspectiva legislativa es un año que logró avanzar en este país reformas que tenían estancadas cerca de 2 décadas, y yo entiendo que la sociedad lo debe ponderar y valorar. ¿Qué tanto sirvió, digamos, de catapulta el Pacto por México en todo lo que, digamos, se procesó a nivel del Poder Legislativo Federal? Bastante. El Pacto por México logró generar un índice elemental, Ángel, de los temas en los cuales había acuerdo y había necesidad
de avanzar, cuyo soporte estaba principalmente radicado en el Poder Legislativo. La última palabra la tuvimos nosotros en el Congreso. No necesariamente los acuerdos y los consensos que se lograron en la mesa del pacto se respetaron en el Congreso, pero esta es la facultad del Congreso. Claro. Estimamos que muchos de los aspectos se enriquecieron, pero hay que reconocer la utilidad y sobre todo la gran aportación que el pacto ha logrado para generar marcos de referencia en temas en los cuales hay consensos y que evidentemente significaban una demanda social: telecomunicaciones, laboral, reforma energética, hacendaria, transparencia, ahora la reforma política que como tú sabes estará siendo discutida en breve a petición de tanto el PAN como el PRD, sí, para posteriormente después poder avanzar en materia energética y en materia hacendaria. Y sin embargo, estamos platicando con el senador José Yunes Zorrilla, senador por el estado de Veracruz, para hacer un punto y coma en este primer año de ejercicio legislativo que se cumplen a partir del próximo domingo, 1 de septiembre. Sin embargo, Pepe, no pocas voces pensaron que el Pacto por México también servía como una especie, pues, digámoslo así, de camisa de fuerza entre las fuerzas políticas. No hubo pocas voces que criticaban la construcción de los consensos y también, en algún momento dado, que estaba sujeto a coyunturas políticas, a chantajes políticos incluso, para que se avanzaran en unas cosas y no en otras. A mí me parece que hay de todo, Ángel. En primer lugar, hay que reconocer que la principal crítica era si el Pacto por México, en su mesa de discusión, pues hasta cierto punto sustituía la discusión y la votación del Congreso. Por fortuna, los hechos demuestran que eso no sucedió. El Pacto por México terminó siendo una agenda, un índice de los temas en los cuales había consenso para poderlos avanzar legislativamente y que significaban una urgencia nacional. Y en este sentido, evidentemente, con el plus que significaba. A ver, se me perdió la conexión, ya no escucho al senador Yunes. Bueno, tenemos un problema con la conexión, vamos a recuperar la llamada telefónica. Estamos conversando con el senador José Yunes Zorrilla, senador por Veracruz, haciendo un balance, un análisis, haciendo con él pues una reflexión en torno a lo que se ha logrado procesar a nivel de las grandes reformas legislativas en nuestro país en este primer año que se cumple de gestión en el Congreso de la Unión, en tanto Cámara de Senadores como de Diputados, particularmente lo que procesó el Senado de la República. Y estamos hablando de los consensos a los que se llegaron en el Pacto por México en estas materias. Recuperamos la conversación contigo, Pepe, perdón, tuvimos aquí un fallo. No, hombre, con mucho gusto, Ángel. Comentábamos sí, que el pacto significó una gran aportación, sí, toda vez que no sustituyó la discusión y el enriquecimiento que el Congreso logró en los temas relevantes, claro, que originalmente ahí se hubiesen tratado, claro, porque el Congreso genera consultas, escucha muchas más voces y hace valer su representación frente al país. Yo creo que viene la prueba de fuego en este periodo ordinario de sesiones y vamos a ponerlo en perspectiva ahora, si me permites. Están pendientes, digamos, las que serían, creo yo, las grandes reformas, la madre de todas las reformas a las que le está apostando la actual administración federal del presidente Peña Nieto, tu partido en particular, ¿no? Que le está apostando a hacer la gran reforma en materia energética, pero también la reforma hacendaria. ¿Cómo se plantea el escenario político? ¿Cómo se plantea el escenario social del país frente a estos dos temas, Pepe? Ángel, son dos temas que están directamente vinculados. La participación de Pemex en la vida nacional como un resorte de desarrollo y su contribución al financiamiento de muchas acciones gubernamentales hacen que tanto el tema energético como el tema de finanzas públicas principalmente sea uno solo. Ahora, son temas que van a romper status quo, que están de alguna forma desfasando equilibrios, y por eso notamos que hay mucha efervescencia, muchas expresiones de descontento, muchas preocupaciones, a veces en la calle, a veces en las aulas, muchas otras en los medios de comunicación, que en un ámbito de normalidad democrática son particularmente bienvenidas y canalizables.
Entonces estamos en un tiempo en el cual pues existen muchas expresiones que agotan la paciencia de buena parte de la sociedad, pero que se deben entender en términos de su normalidad en una estructura democrática. Ahora, se están anunciando, por ejemplo, manifestaciones, se están anunciando protestas, se están anunciando pues una serie de reservas, digámoslo así, y de inconformidades en el tema particularmente de la reforma energética y particularmente en lo que se quiere hacer con Pemex. Y sobre todo, Ángel, porque hay falsedades expresas y medias verdades. ¿Como cuáles, por ejemplo? A ver. Una falsedad contundente es el de asumir que la propuesta del presidente Peña privatiza Pemex y privatiza la renta petrolera y las reservas de los hidrocarburos que son propiedad de todos los nacionales, de todos los mexicanos. Eso, Ángel, es una mentira total y completa que se está utilizando simple y llanamente para agarrar terreno dentro de la opinión pública y para poder escalar electoralmente. Me parece que eso es una barbaridad y se debe condenar. Ahora, dentro del contexto y en un tema tan importante que genera tanta efervescencia, pues es natural que con argumentos haya discrepancias, haya puntos encontrados, y estos dentro de los órganos y dentro de los espacios que el sistema político nos ha dado, habrá de dirimirse para poder encontrar puntos de encuentro y equilibrio. Siendo Veracruz un estado petrolero que aporta buena parte de la producción petrolera de Pemex, ¿qué se puede esperar en esta reforma energética? ¿Qué puede esperar Veracruz de su senador Yunes Zorrilla que pueda recibir el estado con esta reforma? Que en la mesa de discusión estaremos pactando un federalismo vinculado al sector energético. Si bien es cierto, el petróleo es de todos los mexicanos y no solo de los mexicanos que están en las partes donde se encuentran los yacimientos o donde están las grandes industrias transformadoras, como es el caso de Veracruz o de buena parte de los estados del Golfo Sur, sureste. También es cierto que debe de haber alguna compensación, porque los daños ambientales, los pasivos económicos y sobre todo los riesgos no pueden quedarse en detrimento de la población que vivimos donde se realizan estas actividades. Claro. Por tanto, hay que poner sobre la mesa un esquema de compensación que parta de reconocer que el petróleo es de todos los mexicanos que estamos en Veracruz, donde hay yacimientos, como de los de Baja California, donde no los hay, pero que hay estados que requieren mayor recursos y sobre todo, Ángel, un mayor involucramiento en las actividades energéticas y petroleras. En Veracruz hay profesionistas que deben tener mano al momento de la contratación por las empresas petroleras, especialmente por Petróleos Mexicanos. Hay contratistas, hay proveedores de servicios, hay proveedores de insumos que deben tener la posibilidad de ser considerados en los grandes contratos y en las grandes inversiones vinculadas al petróleo, y eso es lo que vamos nosotros a defender en la mesa de negociación frente a la reforma energética, pensando en un federalismo y pensando en Veracruz. Perfecto, pues te agradezco mucho, senador José Yunes Zorrilla, que hayamos tenido la oportunidad de platicar esta tarde contigo. Estaremos pendientes del trabajo legislativo, de analizar los consensos a los que se lleguen en todas las materias que están sobre la mesa y que se habrán de procesar en las próximas semanas, en los meses siguientes. Vendrá la discusión de la reforma hacendaria, insisto, la reforma energética, la reforma de transparencia, el presupuesto para el próximo año. En fin, hay muchos temas todavía en la agenda y yo te agradezco que esta tarde hayamos hecho punto y coma contigo. Muchas gracias, Ángel, las veces que sea necesario para poder estar en comunicación con tu auditorio. No sé si sea abusivo de mi parte, no, adelante. Agotar un solo punto. Dime. Estamos viendo en este momento las rectificaciones en materia económica, macroeconómica en el país, de un estimado de 3.5 que se había proyectado para enero en términos de crecimiento para el 2013, vamos a terminar alrededor del 2 o 1.8%. Y esto se debe, entre otras razones, a que no se han consolidado los grandes cambios nacionales que van a permitir de este país ser más productivo y más competitivo. Esa es la urgencia de poder aprobar la reforma energética, de poder aprobar la reforma hacendaria, que van a ser los dos grandes trampolines para que este país crezca económicamente, y crecer económicamente significan más y mejores empleos remunerados que se harán sentir en cada uno de los lugares. Esa es la importancia de poder aprobar la reforma energética que estaremos discutiendo y la reforma hacendaria
que conocerá el Congreso y para la cual pedimos el apoyo del auditorio. Correcto, pues muchas gracias, Pepe José Yunes Zorrilla, senador de la República, por la oportunidad de platicar contigo esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Ángel, yo estoy a su orden. Gracias, vamos a hacer una pausa aquí en Punto y Coma, regresamos, estamos en vivo por ABC Jalapa Radio. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos aquí en Punto y Coma. Gracias por seguirnos a través de ABC Jalapa Radio en el 92.9 de FM, 1460 de AM y por internet. Nos puede seguir en línea, en vivo, en www.puntoycoma.me. Por cierto, ya puede usted ver en esta misma dirección el programa en video. Puede ver el programa en video que tuvimos el martes pasado con el presidente municipal electo de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, y así va, en esta dirección va usted a poder ver cada uno de los programas que vamos teniendo. Puede escucharnos en línea, en vivo, y si lo prefiere, puede ver el programa en video posteriormente. Este programa lo tendremos posteriormente también en línea. Le agradezco mucho a quienes nos están siguiendo a través de redes sociales, a través de mi Facebook, Leti Carreón, Paco Alvarado, Silverio, me dicen que nos están escuchando a través de www.puntoycoma.me. Nos puede llamar al 818-0456 o al 818-0464. La entrevista en Punto y Coma. Sin duda, el asunto, el tema que en este momento está llamando poderosamente la atención aquí en Veracruz, en Jalapa en particular, por la importancia que tiene en esta ciudad capital la presencia de la Universidad Veracruzana, ha sido el proceso de designación que la Junta de Gobierno de nuestra máxima casa de estudios siguió para finalmente anunciar el martes pasado la designación de la doctora Sara Ladrón de Guevara como próxima rectora de la Universidad Veracruzana, cargo que va a asumir, por cierto, el próximo lunes, 2 de septiembre, allá en la USB, en el campus de la USB aquí en Jalapa. Para poner en perspectiva y hacer un punto y coma en este tema y analizarlo al detalle, le agradezco mucho que nos tome la llamada y podamos platicar con el doctor Juan Schuster Fonseca, académico de carrera de la Universidad Veracruzana, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Administrativas, exfuncionario de la Universidad Veracruzana en el Fondo de Empresas Universitarias. Juan, ¿cómo estás? Te saludo. Ángel, muy buenas tardes. Primero agradecerte esta oportunidad de platicar contigo, sobre todo inaugurando propiamente tu programa, que te felicito, es un programa que viene a cubrir un espacio muy importante para la opinión y para la discusión de las ideas. De eso se trata este programa y te agradezco mucho, Juan, que nos hayas aceptado conversar esta tarde contigo. Tú has seguido, desde una visión crítica, digámoslo así, todo el proceso que ha desembocado con la designación de Sara Ladrón de Guevara como nueva rectora. Es la cuarta vez que se elige rector, quinta vez que se elige rector, en estos 16 años de vida autónoma de la Universidad Veracruzana. ¿Qué lecciones hemos aprendido de todo este proceso? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede esperar de la administración de Sara Ladrón como rectora? Todo eso lo vamos a platicar, si me permites, pero te planteo, tú que conoces a la universidad desde hace tantos años, ¿qué diferencias hay entre una universidad no autónoma y esta universidad que ya es autónoma? Mira, Ángel, efectivamente es muy importante cuando uno habla de autonomía ahora, probablemente entre las nuevas generaciones o los propios académicos que se han integrado recientemente a la universidad, es probable que no, para ellos no tenga el mismo sentido que tiene la autonomía para quienes vivimos la etapa anterior, ¿verdad? Cuando las autoridades de la universidad, particularmente el rector, era designado por el gobernador del estado, y en ese tiempo pues no pensaba uno en la autonomía, sino trataba uno de llevar a cabo la vida de la universidad de acuerdo a los intereses de los propios universitarios, ¿no? Buscando defenderla cuando hubo necesidad, ¿verdad?, frente a ataques, intervenciones de fuera, ¿no? Sin embargo, ahora eso es muy importante, que en este momento ya el sentido de la autonomía también ya tiene otras aristas
que vale la pena tomar en cuenta, porque antes se pensaba mucho en la autonomía como una defensa de la universidad hacia afuera, ¿no? Sí. Que los intereses externos pudieran influir, pero yo creo que ahora es muy importante también hacer un debate sobre las formas en que puede subvertirse, en que puede violentarse la autonomía también desde adentro, ¿no? Desde grupos también, de grupos dentro de la misma universidad que actúan de acuerdo a intereses propios, ¿no? Y que también pueden vulnerar la autonomía. Eso es muy importante y eso quedó de manifiesto en este proceso. ¿Dirías tú que ha sido el primer proceso en el que estos grupos o en el que estos intereses han salido a la vista? No, yo no diría que es el primer proceso. Yo diría que se han manifestado ya en otros procesos. Yo diría que la situación también, Ángel, hay que decirlo, ¿no? Ocurre porque falta todavía madurez en la participación política de la comunidad universitaria, hay que decirlo, nos falta todavía, no por nada la propia rectora Sara Ladrón de Guevara, cuando anunció que iba a participar en este proceso, ella misma denunció que había ya una línea, ¿no? Exacto, lo recuerdo. ¿no? Sí, que había ya una recuerdo. línea para apoyar a uno de los candidatos y que aún así ella iba a participar, ¿verdad? Con mucha valentía, con mucha entereza, y desde luego pues confiada pues en sus propios valores, ¿no? Y méritos que finalmente pues le fueron reconocidos, ¿no? Pero yo creo que no hay que perder de vista esto, no hay que soslayar, ¿verdad? Claro. Que hoy por hoy en la universidad la autonomía también pasa por una defensa, ¿no? Frente a intereses de grupos que desde dentro tratan de socavar a la universidad. Entonces, bueno, la universidad finalmente de manera institucional ha pasado la prueba, ¿verdad? Existe ya una nueva designación, pero no hay que dejar atrás lo que evidenció este proceso, sobre todo la debilidad en cuanto a las normas. Hay mucha ambigüedad, ¿no? Hay una falta de una reglamentación, ya lo decía el propio doctor Valencia hace unos días, ¿no? La necesidad de que se dé una reforma en cuanto a la normativa universitaria para que se garantice realmente un proceso equitativo, para que se garanticen los derechos de los participantes, ¿verdad? Y esto permita evitar, ¿no?, llevar a situaciones límite o a situaciones de extremo, como lo que se llegó a mencionar incluso de las posibilidades, ¿no?, de que alguno de los candidatos que se sintiera pues vulnerado en sus derechos pudiera incluso interponer un amparo, ¿verdad? Y meter a la institución pues en toda una situación ahí. La Junta de Gobierno necesita también reglamentarse bien desde la designación, ¿no?, de los integrantes, sí, hasta la manera como funciona, porque todo eso está todavía muy laxo, ¿no? Y deja mucho margen a la discrecionalidad. Entonces eso hay que revisarlo. ¿Tú dirías entonces que hay un problema de diseño institucional, de diseño normativo de las funciones de la Junta de Gobierno o del proceso de designación de la autoridad universitaria? Las dos cosas. Si comparamos nosotros, por ejemplo, las atribuciones que tiene y que desempeña la Junta de Gobierno en otras universidades, particularmente, por ejemplo, la UNAM, y vemos lo que hace la Junta de Gobierno aquí, bueno, tenemos algunos ilustres, ¿verdad? Y destacados académicos que son nombrados, que no pertenecen a la universidad, que muchas veces ni la conocen, que vienen nada más de paseo de vez en cuando, que no participan realmente en la vida de la universidad, y tenemos también integrantes que digamos son locales, son gente de aquí. Entonces hay los locales y hay los foráneos, ¿no? Exactamente, hay que revisar eso, porque también hay que ver. Pero ¿cuál sería, a ver, Juan, pero cuál sería ahí la opción, digamos, que fueran todos locales? Eso también. Eso es lo que habrá que discutir. Yo creo que ahí sí hay que pronunciarse a la luz de esta experiencia reciente. Es muy importante, ¿no?, que se abra un debate, que los propios universitarios definan cuál es la idea, ¿verdad?, de nombrar gente que viene de fuera, ¿verdad?, que se presume que no tenga ningún interés, que por eso se les nombra, porque son externos, porque no tienen intereses dentro de la universidad, claro. Pero a lo mejor tampoco tienen interés en la universidad, no les preocupa, no les interesa. Entonces hay que pensar eso bien, ¿no? Y también el perfil de los propios integrantes, ¿no?, de la Junta, porque también se les designa y están vinculados a intereses de grupos, ¿no? Entonces no es cierto que ellos estén ajenos. Es decir, este proceso evidenció que había ya, como se dijo, se estaba actuando ya a favor, ¿no?, de un candidato, con todo el peso de la institución, con todos los funcionarios haciendo uso del presupuesto, ¿no?,
para llevar a sacar adelante una candidatura, ¿no? Y también con el sindicato haciendo reuniones regionales, ¿no? Presididas por el dirigente estatal, es decir, todo eso hay que revisar. Haciendo cabildeo, vaya. ¿Cuál cabildeo? Abiertamente pidiendo el voto a favor de uno de los candidatos, ¿no? Ajá. Y además, quien además... Pero mira, a ver, por ejemplo, pero mira, por ejemplo, ahí hay un dato que se tiene, que ha salido, que se comenta, que es público, ¿no? Y sin embargo, finalmente la decisión recae en los 8, bueno, ahora 8 miembros, ¿no? Legalmente son 9, pero digamos en ese proceso solo fueron 8. Problema, ¿no? Te lo acabas de mencionar. 8 miembros de la Junta. Es decir, digamos que finalmente las opiniones de la comunidad universitaria tienen que ser recogidas, pero no son finalmente determinantes, vamos a decirlo así, en la decisión que toman finalmente estos integrantes de la Junta. Pero ¿de qué otro modo, digamos, se puede plantear la designación de la máxima autoridad universitaria, de la autoridad universitaria, del rector, mediante qué mecanismos? ¿Un proceso de elección abierta, por ejemplo? ¿Un voto directo? Yo creo que habrá que revisar los mecanismos. La realidad es esta, como es una designación a cargo del Consejo, ¿no? Salvo las fechas en las que se tiene previsto que haya que ir renovando, ¿verdad?, los integrantes de la Junta, pues nadie se interesa, nadie se entera, es decir, llegan las ternas ahí al Consejo, se votan, vaya, como que eso ya está predeterminado y no hay ninguna discusión amplia de ningún tipo, ¿no?, sobre la personalidad o los perfiles de esta gente, los méritos de quienes van a ser los integrantes. Imagínate tú, los que tienen que hacer un juicio de idoneidad para nombrar a las autoridades de la universidad, ellos mismos no son sujetos en ningún momento a ninguna deliberación sobre su idoneidad, ¿sí?, sobre los intereses que puedan representar. Nadie discute eso pasa, digamos, de noche, ¿no? El Consejo, llevan las ternas, las votan, y ahí ahora otra posibilidad. Tú plantearías, por ejemplo, un debate más amplio dentro de la comunidad universitaria, tanto para designar a los miembros de la Junta, como incluso para el mismo proceso de designación de rector. Así es, mira, se piensa que a veces abrir una amplia discusión sobre unos temas es politizarlos, nada más falso, porque se pide que la comunidad participe cada 4 años, cuando hay que designar a un rector, vaya, y no se pide que la comunidad participe en cuanto a la fijación de las reglas mismas, ¿no?, para esa designación. Pues eso no puede ser. Claro. La comunidad universitaria tiene que partir desde el inicio, definiendo las reglas, ¿sí?, definiendo los perfiles que deben cubrir las personas, ¿no?, que van a integrar la Junta, y definiendo también y decidiendo quiénes son los que van a integrar la Junta. Así de fácil, ¿no? Ok, estamos platicando con el doctor Juan Schuster Fonseca, investigador de la Universidad Veracruzana, sobre este proceso que acaba de vivir nuestra máxima casa de estudios. Juan, y te planteo así, directa, abiertamente, ¿qué te pareció la designación de Sara Ladrón? Mira, yo la recibí con gusto porque había la preocupación, yo te lo digo francamente, había la preocupación de que se llevara a cabo una imposición y con eso pues se entrara en una situación realmente de desprestigio tanto de las autoridades mismas de la universidad como la misma universidad envuelta, ¿no?, en una situación como digamos una crónica de una imposición anunciada, ¿no? Pero tú crees que los miembros, a ver, ahí me detengo y hago punto y coma contigo, ¿tú crees que los miembros de la Junta de Gobierno estaban en ese canal, estaban en esa sintonía? Mira, yo no puedo hablar de todos los miembros, ¿no? Yo puedo hablar en particular de los que yo vi y con los que yo tuve la oportunidad. Por ejemplo, el doctor José Sarucán, yo fui a la entrevista y él me entrevistó junto con otro distinguido integrante que es Tejeda, ¿no? Pero a mí lo que sí me pareció era que la actitud de Sarucán estaba muy sesgada. O sea, le explicamos allí cuáles eran pues lo que desde nuestro punto de vista cubría todos los requisitos de la persona que nosotros apoyamos al doctor Arredondo, ¿no? Pero el argumento de dejarlo fuera desde el punto de vista legal, eso siempre fue una cosa inexistente, insostenible, ¿sí? Claro. No se sostiene. Pero bueno, pudiera haber otros, ¿verdad?, que al final pesaron otros criterios para dejarlo fuera. Bueno, está bien, no los conocemos hasta ahorita porque nunca se argumentó. Es decir, esa es otra cuestión, que las personas que quedan fuera no saben hasta ahorita por qué las dejaron fuera. ¿Sí? Entonces tendría que darse, como dice la teoría del acto administrativo, ¿verdad?, y la Constitución lo consagra, que cuando hay una resolución que afecta a una persona, ¿verdad?, en este caso a un participante, tiene derecho a que se le diga, o sea, se funde y motive la razón por la cual quedó fuera.
No tiene que haber una referencia nada más. De acuerdo a tal artículo, pues acordamos que ya... Sí, argumentar, digámoslo así, ¿no? No, claro, tienen que motivar, se llama motivar, ¿no? ¿Y qué te parece finalmente la designación de Sara Ladrón? Muy bien, ¿no? Mira, a mí me pareció muy interesante esto, porque al final, con toda y la misoginia, ¿no?, que ha permeado en muchas instituciones, la universidad se había venido manteniendo también un poco rezagada, en el sentido de, ya el Polis ya tuvo su primera directora, ¿no? Sí, y otras secciones de las universidades de la Autónoma, Metropolitana, en fin, de la Ciudad de México. Otras instituciones han tenido rectoras, y la Universidad Veracruzana no había ensayado, ¿verdad?, ese camino, siendo que cada proceso habían venido participando distinguidas académicas, ¿no? Sí. Entonces me parece que por ese lado es una buena salida, ¿no?, que se le da a esta situación, porque se reconoce, ¿verdad?, no solamente que hay académicas, ¿no?, que ya están en condiciones, sino que fue un momento también oportuno para darle la oportunidad, ¿no?, a una distinguida académica como es Sara Ladrón de Guevara, ¿no?, para asumir el reto, ¿verdad?, el reto que representa dirigir los destinos de una institución como la Universidad Veracruzana. Bueno, pues ya estaremos muy al pendiente de lo que pase. Al final del día, yo siempre he pensado que la Universidad Veracruzana la forman sus académicos, sus alumnos, sus investigadores, sus trabajadores, y que la administración universitaria pues simplemente guía estos esfuerzos, entrega los presupuestos, administra los recursos y pues hace lo que deba de hacer para empujar a la comunidad universitaria. Juan Schuster, yo te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo esta tarde. Ángel, seguiremos platicando. Yo también te agradezco esta oportunidad, pues tú que eres asiduo, ¿verdad?, observador y analista de los fenómenos de aquí del estado, seguramente te seguirás ocupando de este y otros problemas en los que hemos coincidido también en nuestra actividad profesional, ¿no? Así es, Juan. Y te agradezco también, y sobre todo te felicito y te deseo mucho éxito con esta nueva empresa. Aquí estamos. Gracias, Juan. Buenas tardes. Un abrazo. Regresamos, una pausa en punto y coma. Volvemos. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos en punto y coma, estamos en ABC Jalapa Radio. En este momento faltan aproximadamente 17 minutos para las 7 de la tarde. La seguridad nacional que tanto defienden, se llama el artículo que el blog de México Infórmate publica este día sobre las reformas constitucionales en materia de transparencia que aprobó la Cámara de Diputados, que pasa al Senado. Al principio de este programa platicábamos con el senador José Yunes Zorrilla sobre este tema, y le agradezco mucho que me tome la llamada la autora de este texto, la seguridad nacional que tanto defienden, reportera, periodista, una activista en materia de transparencia y acceso a la información, coordinadora nacional del colectivo México Infórmate, Lilia Saúl Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ángel? Muy bien, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto saludarte, recibirte en este programa, haciendo punto y coma en este tema. ¿Qué pasó en Cámara de Diputados con la reforma constitucional en materia de transparencia? ¿Hay cosas buenas? Háblame primero de las cosas buenas que se lograron, pero hay ahí un punto que vamos a platicar al detalle contigo. ¿Qué es lo bueno de esta reforma? Mira, en su mayoría son buenas. Le están otorgando autonomía constitucional al IFAI, que bueno, pues como sabrán, ahorita actualmente es un órgano que depende finalmente del gobierno federal, y con esta autonomía va a poder, pues ahora sí que revisar las resoluciones que presenten no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y en algunas situaciones del Poder Judicial, así como órganos constitucionales autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí, y entre otras, ¿no?, instituciones como el INEGI precisamente, entre otros. Entonces, esto es un, digamos, es decir, se amplió, digamos, positivo. Se amplió, digamos, las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información, que hasta el momento, digamos, está constreñido a la esfera del Poder Ejecutivo Federal exclusivamente, ¿no? Claro, y esto pues digamos que ayuda mucho porque, como bien lo sabrás tú, Ángel, en el Poder Ejecutivo
hay ciertos estándares ya de calidad en materia de transparencia que sí se están cumpliendo, Claro. Pero en cambio, por ejemplo, vemos un gran rezago en cuanto al poder legislativo, que es en donde sí hay pues mucha opacidad y que vemos que hay incluso pues regresiones en cuanto al acceso a la información que debiéramos todos los mexicanos tener, no solamente en el Congreso a nivel federal, sino también en los poderes legislativos locales. Entonces, y otro paso importante se está dando con esta reforma es que además el IFAI podrá conocer de casos que considere, pues ahora sí que a su parecer pertinentes para que los retome, en caso de que los órganos garantes de los estados pues no cumplan o no queden satisfechos los ciudadanos cuando presenten pues un recurso de revisión en estos órganos estatales, y que finalmente si no le dan la razón al ciudadano, él puede acudir ahora al IFAI para que puedan revisar la resolución que se presentó en algún estado del país. Esto también es un precedente muy positivo, porque pues hemos visto casos como el de, no sé si ustedes sabrán, el del estado de Coahuila, que se negó a conocer la deuda del estado, y que el mismo órgano garante del estado aprobó esta negativa, pero pues gracias a que el mismo ciudadano presentó la solicitud de información ante la Secretaría de Hacienda, ahí sí no se pudo negar la información y el IFAI ordenó la entrega. Entonces, estos casos son, digamos, que emblemáticos y que pues son positivos, ¿no? Digamos que se abre una vía más, porque hoy en día cuando un ciudadano solicita una información en el ámbito estatal o local, recurre a los órganos garantes locales y estos, digamos, confirman una reserva de información, el ciudadano tiene o la vía del amparo, digámoslo así, o la vía del recurso de reconsideración, pero ahora con esto, digamos, el IFAI se convertiría en una especie de segunda instancia, digámoslo así, para revisar los recursos que a su vez los órganos garantes de los estados hagan de las solicitudes de información. Claro, y esto es, digamos, que una de las, digamos, varias cuestiones positivas de esta reforma. Otra más que te quisiera comentar, quisiera dejar de lado, viene. Es el IFAI ahora ya va a poder presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta era una, pues, digamos que una posibilidad que no se podía dar, que no podía presentarse el IFAI ante la Corte para presentar este tipo de acciones contra algún poder o alguna institución del gobierno federal, pues debido a que no tenía esta figura jurídica. ¿Y cuáles son las ventajas que se ven en este tema? Pues es que hemos visto que en algunos estados en ocasiones aprueban reformas que son regresivas, o que, por ejemplo, un caso súper emblemático, el de Querétaro, que el órgano garante, según el gobernador, consideraba que era viable que se juntara con la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Entonces esto era pues a todas luces irregular, y pues no era nada favorable para los ciudadanos que pidieran información en el estado de Querétaro, y desgraciadamente el IFAI pues no tenía la posibilidad de presentar esta acción de inconstitucionalidad, ante la Corte. Es decir, se le da esta nueva atribución, claro, entiendo, exclusivamente en materia de derecho a la información, de derecho de acceso a la información, pero que finalmente tendrá repercusiones importantes, porque además había otro caso, ¿recuerdas el caso Campeche? Donde se había introducido una reforma legal que hacía, digamos, al Tribunal Contencioso Administrativo de Campeche que pudiera, digamos, revisar las resoluciones de la Comisión de Acceso a la Información del Estado de Campeche. Eso, digamos, contraviene el espíritu, bueno, de acuerdo con lo que opinan los que saben de eso, como tú, contraviene el espíritu del sexto constitucional, ¿no? Así es, y qué bueno que tocas ese tema, porque justo ahora ese es el punto, digamos, que negativo dentro de toda esta reforma que tiene muchos positivos. A ver, viene. Con el tema de seguridad nacional, que justo ahora, si se queda así la reforma como está, pues cualquier funcionario del gobierno federal o cualquier funcionario que esté dentro de este gran paraguas que tiene el IFAI para poder revisar sus resoluciones, podrá acudir ante la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para pedirle que acuda a la Corte y se niegue a entregar la información que se está pidiendo o que el IFAI está pidiendo que se entregue. Esto siempre y cuando tenga que ver con temas de seguridad nacional, y que, pues como tú y como yo sabemos, en muchas ocasiones este argumento de la seguridad nacional es invocado por parte de nuestros funcionarios, en muchas ocasiones
o en la mayoría de las veces, pues con cualquier pretexto. Claro. En la semana pasada, por ejemplo, en la PGR negaron la información de en qué hotel se hospedó el actual titular de la PGR, Murillo Karam, en un hotel que se hospedó hace 3 meses en Chile, y no quieren entregar la información argumentando que pues es un tema de seguridad nacional. Y así como ese tema, bueno, tú pones 2 ejemplos, yo rescato aquí 2 ejemplos en tu artículo, la seguridad nacional que tanto defienden. Estamos hablando con Lilia Saúl Rodríguez, coordinadora nacional de México Infórmate, sobre la reforma constitucional en materia de transparencia, aquí en Punto y Coma. Mencionas 2 ejemplos, por ejemplo, el caso de unas cepas de hongos en el IPN, que el IPN reservó como información de seguridad nacional, como documentos que no podían conocerse por seguridad nacional, y otro caso, el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que reservó por seguridad nacional la construcción de un museo. Claro. Sí, estos 2 casos ¿Qué tiene que ver la cepa de un hongo que se usa pues para investigaciones de los estudiantes del IPN o la construcción de un museo con temas de seguridad nacional? Digo, a mí no me cuadra eso. Claro, sí, esos son ejemplos o son casos a lo mejor que rayan ya en lo absurdo, pero si estamos viendo que esos casos se están visibilizando y están llegando hasta el IFAI, imagínate tú cuántos casos hay que no están llegando ni siquiera al IFAI como recurso de revisión, y que sin embargo las autoridades están reservándolo por ese motivo de seguridad nacional. Claro, entonces es preocupante, claro, porque ahora estando ya este argumento en la Constitución, pues ya con la cintura va a ser muy fácil pues que los funcionarios públicos nos lleguen datos de cualquier índole argumentando seguridad nacional. Decía al principio de este programa, Lilia, tú no lo pudiste escuchar, pero decía el senador José Yunes Zorrilla que el Senado, ellos como senadores van a revisar eso que aprobó Cámara de Diputados, que la minuta no iba así, que ahora que se la devuelvan como Cámara de Origen, pues le van a poner, digamos, la lupa a este asunto, que él sabe ya, dice, y que los senadores de su partido, él es del Partido Revolucionario Institucional, saben que este tema pues ha, digamos, encendido si no los focos rojos, sí por lo menos la luz ámbar, ¿no? Claro. ¿Qué se espera de los colectivos, de las organizaciones de la sociedad civil para ir al Senado de la República y pues hablar de este asunto y tratar, digamos, de corregir lo que se hizo en Cámara de Diputados otra vez? Bueno, nosotros estamos pues obviamente con una postura que ya dimos a conocer en días pasados, y que es que estamos la verdad muy contentos con los avances que se ha logrado en esta reforma en materia de transparencia, que es una reforma que ya nos debían desde hace muchos años, sí, que es una reforma que es importantísima que se apruebe a la brevedad, para que pues todo lo que tiene que ver con una ley general, con todos las adecuaciones que se tienen que hacer en los órganos garantes, todo ya entre, digamos, en materia pronto, para que ya podamos tener pues el completo ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de nosotros como mexicanos. Lo que sí también queremos hacerles énfasis es en el tema de seguridad nacional, porque nosotros creemos que sí es una parte importante, una parte vital que podría, digamos, que ser un precedente negativo, un dique para que todos los mexicanos que queramos tener acceso a la información, pues empiece a judicializar nuestro derecho y no podamos tener información rápida y expedita, como pues se supone que el artículo 6 de la Constitución lo está autorizando, ¿no? Claro. Está dándonos este derecho. Decía Gerardo Laveaga, el actual presidente del IFAI, vamos a llenar a la Corte de estos casitos, ¿no? Claro. De casitos como de un museo, de un hongo, qué sé yo, pues ¿qué va a hacer la Corte, no? Tratando estos... ¿No sería más fácil, digamos, tratar de tener un concepto de seguridad nacional un poco menos laxo que el que se tiene? Bueno, es que también es ese problema, Ángel, que se supone que ya en la Ley de Seguridad Nacional ya existen, digamos, que los parámetros mínimos por los cuales un funcionario no te puede dar información. Claro. Porque están invocando estos preceptos de seguridad nacional que ya están en esa ley. Entonces, la pregunta es, ¿por qué quererlo poner en la Constitución? Si además el IFAI en todos estos años que ha resuelto casos, controversias y recursos de revisión de instituciones que pues obviamente se niegan a entregar información argumentada en esta seguridad nacional, el IFAI ha sido tan responsable que en cada uno de estos casos ha visibilizado, claro, que no es tan grave el asunto como para considerarlo de seguridad nacional. Claro. Y la muestra es ahí las cepas de los hongos, el museo de la Policía Federal
y muchas otras cosas que podríamos, la lista es muy larga. Claro, ¿no? Vamos a seguir al pendiente de este tema, Lilia. Yo te agradezco esta tarde la oportunidad de platicar contigo. Vamos a ponerle punto y coma al asunto y a darle seguimiento en los próximos días, a ver qué pasa en el Senado de la República y también en las acciones que las organizaciones y colectivos de la sociedad civil sigan y que defienden este tema del derecho a saber, del derecho a la información, sigan cabildeando, sigan hablando y sigan dialogando con los legisladores federales. Gracias, Lilia, te agradezco mucho. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, buenas tardes, hasta la Ciudad de México. Ha sido Lilia Saúl Rodríguez, coordinadora de México Infórmate. Quiero mandar un saludo, ya casi nos vamos, qué rápido se me fue el programa de este jueves. Quiero mandar un saludo hasta la cuenca del Papaloapan en Tustepec, Oaxaca. Gracias a la señora Soledad Vázquez por sus felicitaciones que nos hace llegar, por estar nuevamente en los medios. Dice que le da mucho gusto escucharnos, que se escucha muy bien por internet. Estarán imagen en vivo a través de internet. Pues vamos a ver qué nos dice aquí nuestro director general, nuestro productor general. Vamos a ver si tenemos streaming. Yo espero que sí, pero por lo pronto usted nos puede seguir aquí por ABC Jalapa Radio en el 92.9 de FM, 1460 de AM en punto y coma ME, www.puntoycoma.me. Gracias a todos los que participaron por Facebook, por Twitter, enviándonos sus comentarios, sus opiniones en la emisión de este día. Esto ha sido una producción de Estrada Asociados Consultores para ABC Jalapa Radio. Nos escuchamos el próximo martes. Vamos a tener otra vez sobre la mesa, vamos a poner sobre la mesa los diversos temas, los diversos asuntos de interés y de opinión para que usted, para que le pongamos, como le hemos dicho, punto y coma a esta. Gracias a Memo Ramírez, que también me está escribiendo, dice que es un muy buen programa el que hemos tenido el día de hoy. Gracias Guillermo Ramírez, que nos escribe a través de Facebook. Gracias a todos los que han retuiteado nuestros comentarios en la entrevista que tuvimos primero con el senador Yunes, en la entrevista con el doctor Schuster y también, por supuesto, en la entrevista que tuvimos hace un momento con Lilia Saúl. Gracias a todos por darle retweet, a Iñaki Armengot también. En fin, a toda la gente que nos ha seguido a través de nuestras redes sociales. Entren a www.puntoycoma.me, ahí podrán ver el video de este programa, ya pueden consultar el video del primer programa, la entrevista con Américo Zúñiga, pueden seguirnos en vivo, en audio y pronto también en streaming, en video. Gracias ABC Jalapa Radio, nos vemos el próximo martes, que le vaya bien. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.